sou filho. O Pai me adotou, seu amor me somos os seus filhos. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Hoje sou filho. Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Paz del Señor, meus irmãos, Deus les abençoe muito. Hoje, no culto que a gente vai ter esta quarta-feira, eu queria compartilhar uma palavra com vocês no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1. Amém? Jeremias, capítulo 18, verso 1. A gente vai fazer esta palavra hoje para compartilhar com os irmãos. E a Bíblia diz assim em Jeremias, capítulo 18, verso 1. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispóe-te y desce a la casa del oleiro, y allí ouvirás a minhas palavras. Desci
a la casa do oleiro, e que ele estava entregue na sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim palavra do Senhor, dizendo: não podei eu fazer com vós como fez este oleiro, ó casas de Israel? Amém. A la palavra do Senhor. Aqui nós podemos entender a través da palavra. Jeremias, ele tem uma lição prática sobre la obra de Dios y cómo Dios trabaja con su pueblo. Amén. Y la Biblia refleja aquí al oleiro, que la representación del oleiro es Dios. Dios representa al oleiro. Y el barro representamos nosotros, aquellos que somos sus hijos, aquellos que estamos en las manos del Señor, donde Dios está trabajando. Ahora, la gente debe entender algunas cosas que muchos de nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos. Y en base a nuestros propios sueños, y por ahí la gente acaba esqueciendo que no somos proyectos de Dios, que no hemos nacido en este tiempo como proyecto de Dios, que no es nuestro sueño, es lo que Dios proyectó y soñó para nosotros. Sin lugar a duda, que la Biblia nos enseña bien, y la Biblia nos dice así, que Dios dice así en Isaías: porque los pensamientos que tengo acerca de vos son pensamientos de bien y de paz. Y dice también la palabra que los caminos que Dios preparó para nosotros son mucho más altos que nuestros caminos, son mejores. Entonces la gente tiene que entender que no somos un proyecto de Dios, y por lo tanto no debemos centrar en el proyecto de Dios. Mas muchas veces nos corremos detrás de nuestro proyecto, detrás de nuestros sueños. Nuestros proyectos son prioridad, y acabamos esqueciendo que nos hemos nacido con un propósito en esta tierra. Y muchas veces nos hasta batallamos con Dios, guerreamos con Dios, porque no queremos que Dios haga lo que Él planificó para nuestras vidas, que sin lugar a dudas siempre será mejor. Ahora, aquí la palabra de Dios nos enseña algunos principios básicos que yo quiero hablarle hoy bien rapidín. La Biblia dice así, que Dios le faló a Jeremías, el profeta, y le dijo: va, desce a la casa del oleiro, y allí yo te faré oír mis palabras. Entonces la gente debe entender, meu irmão, que estar en la presencia del oleiro es el mejor lugar para entender cuál es el proyecto del oleiro, que en este caso es Dios. Y aquí nos vamos a entender bien claramente que cuando você aprende a entrar en la presencia de Dios, cuando você aprende a través de la oración, a través de la santificación, a través de la comunión con el Señor, você aprende a entrar en la presencia de Dios, você va a conocer al oleiro, va a conocer al Dios que tem proyectos sobre tu vida. Y no solo va a conocer a Dios, sino que você va a conocer los proyectos de Dios sobre tu vida. Y muchas veces nos, irmãos, pasamos grande etapa de nuestras vidas, muchos años de nuestras vidas, lutando con nuestro propio sueño, con nuestro propio proyecto, hasta que llega el día que Dios nos lleva a un lugar y nos hace morir nuestros sueños, nuestros proyectos, y nos hace entrar en los proyectos de Él, en los sueños de Él. Para eso la gente ya perdió mucho tiempo. Por eso es importante que las personas, lo más rápido posible, você busque en oración, clame a Dios y pesa al Señor cuál es el proyecto que Dios tiene para su vida, cuál es aquello que Dios proyectó para su vida, porque verdaderamente, dice Romano así, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es boa, agradable y perfecta. Es aquello que verdaderamente nos va a hacer feliz, aquello que nos va a sentir completo, es la voluntad de Dios. Mas para conocer como Él y cuál es el proyecto de Él, la gente precisa estar en la casa del oleiro, estar en la presencia donde el oleiro trabaja, en la presencia de Dios. Y no precisamos entrar en la presencia de Dios para conocer cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios así, que cuando Él llegó a la casa del oleiro, el oleiro estaba trabajando en la roda. Y es importante eso, hermano, que no debemos entender que siempre Dios va a trabajar en nuestras vidas. Independientemente de que por ahí nos vejamos o no vejamos, Dios siempre va a estar trabajando en nuestras vidas. Você tem que entender que você dorme, Dios está trabajando. Você se levanta, Dios está trabajando. Você tem, no sé el tiempo que você tenga en el camino del Señor, pero Dios va a trabajar hasta el último día de su vida. Dios va a trabajar con você, porque você es un proyecto de Dios. Dios siempre está trabajando. Y muchas veces Dios va a usar los problemas para trabajar en nosotros. Muchas veces Dios va a usar la dificultad, y muchas veces Dios va a usar diferentes situaciones, personas,
para trabalhar em nosso caráter, em nossa pessoa, em los projetos, para formarnos, para que nós podamos ser pessoas úteis para toda a boa obra que Deus tem preparado para nossas vidas. Maravilhoso é saber que hoje, a lo melhor você está allí sofrendo, a lo melhor você está preocupado, a lo melhor você está angustiado, e eu quero dizer-te, Deus está trabalhando em tua vida, Deus está trabalhando em tua fé, Deus está trabalhando em tua confiança, Deus está trabalhando em tua paciência, Deus está trabalhando em todas aquelas coisas boas que Deus quer fazer com tua vida. E maravilhoso é entender que a Bíblia nos ensina assim no versículo 2, diz que o oleiro estava trabalhando entregue a sua obra em la roda. Maravilhoso é saber que você e eu somos obra de Deus, obra das mãos de Deus, obra do coração de Deus. Eu sempre falo esto, irmãos, los irmãos da igreja, e eu lhe falo sempre assim: amados irmãos, vos, cada característica que você tem de tua vida é com um propósito. Deus te fez com a estatura certa, Deus te fez com o cor de pele certo, Deus te fez todo o formato físico que você pueda ter, que você goste ou não goste, Deus te fez com um propósito. Todas as características emocionais, intelectuais que você tem em tua vida são todas coisas que foram formadas e criadas em ti com um propósito. ¿Por quê? Porque tu eres obra de Deus. E maravilhoso é entender que Ele sempre está trabalhando em sua obra, sempre vai estar trabalhando em sua vida. Amém? E a Bíblia diz assim, irmão, que quando Ele estava trabalhando, o vaso se rompió em suas mãos. E maravilhoso es entender que muitas vezes Deus não tem que romper, não tem que quebrar. ¿Por quê? Porque eu sempre falo assim, a gente em base a las pessoas que estão alrededor nosso, ou em base a las pessoas que muitas vezes nos admiramos, aquellos que nos han influenciado positivamente, aquellos que nos han impactado, crean en nós una performance de aquellas cosas que nós queremos. Y muchas veces no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces nos tenemos que estar allí luchando. Dios comienza a trabajar, y como no es la obra que Dios quiere hacer, Dios tiene que romper nuestras vidas, romper. Y maravilloso es cuando nuestras vidas se rompen en las manos de Dios. Porque cuando nuestros sueños, nuestros proyectos se rompen allí en el mundo, causan estrago, depresión, angustia, resentimiento. Mas cuando nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos personales, muchas veces que nos hemos idealizado para nuestra vida, se rompen en la mano de Dios, Dios acaba haciendo algo mejor, porque la Biblia dice que Él fez algo de acuerdo a lo que Él tenía planificado, aquello que Él quería, dice la palabra del Señor. Él fez como mejor le pareceu. Entonces maravilloso es, si você está a lo mejor siendo apertado por Deus, sendo quebrado por Deus, fique tranquilo, amém? Deus tem algo melhor para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e você pode descansar com Ele. E Ele diz assim: lo fez como a Ele melhor lhe pareceu. Em outra palavra, lo fez conforme ao propósito que Ele tinha. Então Deus vai trabalhar com você incansavelmente até que te lleve ao lugar onde Ele quer llevar-te. Diz a palavra de Deus em Efésios, diz assim que nós devemos crescer, nós devemos formarnos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, un pequeño Cristo. Amén. Entonces, nosotros hoy a través de la palabra podemos entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, podemos entender que vos es una persona escogida por Dios, podemos entender hoy que Dios a lo mejor muchas veces va a trabajar de tal manera que vos se va a romper en las manos de Él, pero déjese, fique tranquilo, porque lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor de lo que vos sueña y de lo que você se imagina, porque la Biblia dice así: la voluntad de Dios para tu vida es perfecta, es boa y es agradable, descansa en el Señor. Y dice la palabra del Señor así: acaso, oh casa de Israel, eu no podré hacer con você como fez el oleiro. Porque dice Romanos capítulo 9, dice así: el barro puede contener o brigar con el oleiro. No puede, hermano. Entonces no brigue, no se enoje, no fique bravo. Descansa en el Señor, deje que Dios trabaje en su vida, deje que Dios le enseñe a vivir por la fe, deje que Dios le enseñe a vivir en la paciencia de Dios, deje que Dios le enseñe a disfrutar todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces en esta tarde yo quiero orar por você y aquellos que están en lucha, que están en prueba, que están en dificultad, descansen en el Señor, porque Dios está trabajando en tu vida. Tempos mejores virán, tempos bons virán, tempos agradables virán, tempos completos, maravillosos,
perfeitos virão para a tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, oro por cada irmão que está ouvindo esta palavra. Tu le abençoa aquellos que están en luta, que están en prueba, que están en dificultad. Sean abençoados por el poder de tu Espíritu y tu, Señor, les enseñe que tú estás trabajando con el corazón de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados irmãos, no esqueça, el domingo la gente va a tener un culto, va a ter Santa Ceia. Así que yo le peço a você, ore, le peço a você, jejune en esta semana, consagre esta semana para poder recibir la ceia del Señor el domingo en la presencia de Él, en el nombre de Jesús. Dios le abençoe. Amén. Amén.